Bien, como se ha comentado Paloma, en este caso no hablaremos de los contextos de imágenes de la mujer en contextos ibéricos, sino de imágenes de mujeres en diferentes ámbitos, en el ámbito cotidiano, en el mito, en la ciudad griega de Emporión. Como es, bueno, todos suponéis, las interpretaciones de la iconografía en el contexto de la ciudad griega no puede ser el mismo necesariamente que las interpretaciones que se pueden dar al tipos similares de vasos en el contexto ibérico. La mayor parte de las representaciones de imágenes femeninas que encontramos en la ciudad de Emporión, se corresponden a diversas escenas de gineceo o escenas de mujeres realizando algún tipo de actividades cotidianas. Si bien es cierto que hay bastante cantidad de imágenes en relación a la mayor parte de las imágenes excavadas, corresponden a un número relativamente pequeño. Es decir, hay muchísimas más escenas relacionadas con el mundo masculino, básicamente en escenas de palestra, en escenas de combate, en escenas de simposio, que no escenas donde se ve representado todo este mundo de la mujer. Como podéis ver, muchos de las imágenes son fragmentarias, lo que tienen la recogida de materiales procedentes de los últimos momentos de la ciudad. Solo hay algún pequeño ejemplar completo procedente de necrópolis. No son estos fantásticos vasos que hemos visto ahora procedentes de las necrópolis del sur. En muchas de estas escenas hay, como se ha ido comentando antes, hay participación de la mujer en actividades activas o simplemente descansando en la cliné, y aquí sí que relacionadas con labores de tejer la lana. Hay uno de los cestos de tejido, y en la imagen no se aprecia muy bien, pero del objeto que sostiene la figura de la izquierda penden unos hilos que nos llevan a estas actividades relacionadas con el cardado de la lana, el tejido, la rueca. Otras actividades similares. En estos casos. Y aquí también todas estas escenas de las mujeres en su ámbito privado, en el gineceo. Aquí como hay tantas, dando con una caja, unas mujeres sentadas, otras de pie. A veces dentro de este espacio femenino también aparecen imágenes masculinas. Aquí los fragmentos conservados son muy pequeñitos. He preferido poner los fantásticos dibujos del diario de Gandía, que nos aportan mucha información sobre algunos
aspectos perdidos hoy en día. Más imágenes de las mujeres en el gineceo hilando. Esta es una fantástica idea, aquí, representación de esta actividad. Y después pues hay otras escenas de más difícil interpretación. Aquí pues simplemente parte de una mujer en parece sería que estés en una fuente, un templo. Otras imágenes del gineceo donde todas estas imágenes, sobre todo en el siglo IV, que aparece ya una figura masculina sedente como entronizada en el gineceo. Y aquí ya quizás las vemos ya en imágenes un poco más activas, transportando pues, las cajas pues, posiblemente con los vestidos. Las imágenes aparecen básicamente vestidas con el peplo o en algunos casos pues, con el quitón. Esta es una figura preciosa, inclinándose sobre uno de los lechos. Y bueno, diferentes, una imagen de mujer. Y aquí, pues posiblemente realizando actividades cotidianas, transportando la cesta y con las sandalias pendientes. Y como ya hemos visto antes en alguna otra de las imágenes, estas imágenes de la mujer en el baño con el luterion, desgraciadamente está bastante perdida en su parte central. En otros contextos, aparte de lo que sería ya todo el aspecto del gineceo, también se han podido identificar pues, escenas de la vida de la mujer realizando diferentes actividades, como aquí en esta escena de música, aquí con la lira, la doble flauta. Puede quedar un poco indistinto si realmente son actividades cotidianas o en este caso se podría enmarcar en el mundo del mito. O sea, no sabemos si puede ser una representación de las musas o simplemente doncs, unas mujeres en sus aposentos o en alguna festividad tocando actividades musicales. Que sí que se ha podido identificar también son el papel de la mujer en diferentes festividades. En este caso sería un vaso relacionado con las celebraciones de las Antesterias, unas de las fiestas de la primavera en Atenas, en las cuales pues, era tradicional comer unos tipos de pastelillos representados aquí en este trípode, estos pastelillos triangulares. Y aquí nos va relacionando con otros elementos, aquí pues una mujer tejiendo coronas, que nos puede hablar de la participación de la mujer en los diferentes campos de la vida ritual. Si bien el mundo griego, como ya todos sabéis, es eminentemente, en su vida pública es eminentemente masculino, pues siempre hay algunas de las funciones
reservadas al mundo femenino. Hemos tenido pues, algunas imágenes de libaciones relacionadas pues, con, no sabemos exactamente con qué tipo de ritual. Aquí sí que está una imagen de la mujer, una persona sosteniendo una pátera delante de un altar, posiblemente en un santuario, como nos podría indicar pues, la parte de la columna que está a la izquierda. Y más representaciones pues, de libaciones delante de altares. Y otras, aquí esta es una un poco enigmática, lleva el cíatos, un esquifos, y con este estuche de flautas colgado de la pared. Posiblemente también relacionado pues, con alguna actividad de tipo ritual. Aquí una representación con dos antorchas. No sabríamos si en alguna de estas celebraciones, de estas grandes procesiones realizadas también en las celebraciones o de las antesterias o de cualquier otra, o las panateneas en la ciudad de Atenas. Lo que no se acaba de transponer es la transposición que podría tener toda esta iconografía en la ciudad de Ampurias. Porque, claro, no acabamos de saber si había unas celebraciones del mismo tipo, si se asimilarían los tipos de rituales, si serían capaces de reconocer exactamente a qué se refería cada uno de los vasos. Si bien supongo que todas las representaciones más de vida cotidiana deberían ser similares en las colonias que en Atenas, quizás todas estas representaciones rituales en el mundo colonial tuviesen algún otro tipo de connotaciones, quizás no una identificación concreta con cada una de las celebraciones que sabemos que tenían lugar en Atenas. Disculpas porque está un poco borrosa. También, si bien es de este tipo hay en Atenas, es un tipo de lequitos. Bueno, este es un alabastrón. Muy común realmente en Ampurias, simplemente solamente se ha localizado este ejemplar con la figura de la mujer asociada en el mundo funerario. Aquí también está la mujer haciendo una libación en una ara en el contexto de las necrópolis. En otro ámbito ya más social, en su relación con el mundo masculino, pues hay introducciones de las escenas femeninas relacionadas quizás o con el mundo de la palestra o en el mundo de la vida pública, masculina, pues escenas típicas de conversación entre dos personajes, que si bien la inmensa mayoría normalmente se producen entre dos personajes masculinos, pues ocasionalmente también se introduce de vez en cuando la imagen de la mujer. Estos otros ejemplos. Bueno, también este rito. Y en este caso, que quizás no se ha podido identificar a los personajes, pero con el hecho de llevar las coronas nos podría también hacer pensar pues quizás en alguna imagen del mito, si bien no nos hemos atrevido a suponer si estaría pues dentro de una escena más cotidiana
o en el mundo más mítico. Otro de los puntos donde aparece la implicación entre las mujeres y el mundo masculino típico son todas estas representaciones de la despedida del guerrero, bastante icónicas en el mundo clásico. En este caso las tenemos bastante fragmentadas, con el guerrero y las mujeres, que habría una a cada lado, posiblemente esta también sería, ofreciéndole las armas, el casco, que él ya lleva la lanza, para en el momento de partir al combate. Esta ya sería una imagen mucho más tardía, el mismo imagen. Aquí posiblemente también en el mismo tipo de contexto. Y también encontramos las mujeres en el mundo masculino del simposio. En este caso, pues aquí sirviendo los pasteles, tocando la flauta, es el papel de la mujer que acompaña al hombre en el simposio. Ya sean como cortesanas o simplemente como servidoras, el papel de las setairas, de las aulectrix, se introduce en este mundo. Y también, en algún caso, también como en el personaje de las aulectrix, las encontramos participando ya del siguiente paso en el simposio, ya de los comos festivos, ya pues aquí con los personajes ya borrachos, danzando por la calle. Es el papel de la mujer como acompañante. Entrando ya en lo que sería ya el límite entre el mundo cotidiano y el mundo mítico, se nos aparecen imágenes en un contexto común de persecución, en este caso pues un Eros persiguiendo a las mujeres, escenas que nos remiten pues a todo este mundo de la propiedad masculina respecto a la mujer. O sea que los Eros. Aquí también pues toda una serie de mujeres corriendo hacia una figura, seguramente un sacerdote. Aquí también perseguidas por un joven guerrero, sería toda la parte de él. En este caso ya introduciríamos quizás el concepto ya de los sátiros persiguiendo a las ninfas. Dos puntos diferentes. Y la representación en la palestra, pero en este caso ya no es una mujer corriente, sino que ya es una divinidad, ya la representación de Nike, de la victoria entre los dos atletas. Esta es una figura un poco enigmática, que no sabemos muy bien. Parece una mujer nadando, pero no os la he puesto aquí por si alguien tiene alguna idea un poco más. Y después, bueno, algunos jarros con representaciones ya de la representación de la mujer. Esto nos puede
liga un poco con las imágenes de las copas, con las caras femeninas de las que nos ha hablado Carmen. De estas, bueno, pasé después una amazona, en Ampurias, desgraciadamente, prácticamente no. Quizás hay algún fragmento muy chiquitín, pero voy a decir que ya no lo hemos puesto. Este vaso que le gusta a Ricardo. Hay una pelique de tamaño bastante monumental, en la cual primero os paso que quizás es la imagen más representativa, se ve mucho mejor en este dibujo hecho a principios de 1900 por Frickenhaus, que fue el primero que estudió la pieza, donde se ve todo el desarrollo, porque las fotografías del vaso en sí no se ven muy bien. Ahora me comentaba Javier que ahora lo han restaurado, esperemos poder tener imágenes más nítidas. Este vaso tiene dos caras. En una de las caras se representa lo que después de muchas interpretaciones, muchos investigadores al final se ha quedado claro que es la victoria en un concurso de ditirambos en las Targelias. El centro de la imagen está presidido por el gran trípode de la victoria, y a los lados se identifican diferentes personajes, de los cuales podemos identificar, porque bueno, como os he puesto aquí al lado, se conservaban todas las inscripciones con los nombres de cada una de ellas. A ambos lados del trípode estarían Igea y Nike, y después en diferentes partes del vaso pues están parte de las musas, Comodia, Paidía, Galena y Talía. Se han identificado estos cuatro personajes. También en el vaso pues también está la figura de un sátiro, Apolo con la lira, en un Dionisos con el Tirso y algún otro personaje que queda un poco partido. Los concursos de ditirambos pues se celebran cada año en las Targelias, y alguien pues en estos momentos decidieron plasmar toda la representación del triunfo en este vaso. Aquí algunos detalles, como podéis ver, no se ve muy bien, de Nike, de Igea al lado del trípode, el sátiro, las mujeres sosteniendo una máscara teatral. Aquí otra Nike con las alas. Y aquí, bueno, las dos caras del vaso, el vaso con la representación del concurso de ditirambos, y en la otra cara está una representación de la lucha entre centauros y la Pitas en las bodas de Pirithous e Hipodamia. Y aquí, bueno, también el dibujo de Frickenhaus, donde se puede apreciar muchísimo mejor la escena. Parece ser que también por las inscripciones, que esta figura de aquí sería Hipodamia. En esta zona de aquí aparece Pirithous, y después las sirvientes tracias de Hipodamias, los servidores, las cráteras caídas. O sea, lo que nos explica el mito es que el Pirithous invitó al casamiento a sus amigos los centauros. No estaban acostumbrados a beber vino, se emborracharon y al final empezaron a perseguir a las doncellas de Hipodamia, y se
se armó un combate pues, entre los lapitas, compañeros de Pirito, y los diferentes centauros. Parte también están las inscripciones con los nombres de algunos de los centauros y de los personajes. Y un detalle de Hipodamia y Piritos. En las escenas del mito se han recobrado otros tipos. En este caso, pues posiblemente representa la figura de Leda y su encuentro con Zeus en forma de cisne, del cual en este momento solo se conservan las alas. Una representación que seguramente sería la Tiro y Sidero. La historia de Tiro no se entendía con su madrastra Sidero, y en este caso pues la persigue, parece que le esté arrancando los cabellos delante de un ara en el templo de Hera. Esa sería la representación de una estatua de Hera entronizada con la pátera y el centro. Hay algunas otras interpretaciones del mito, ¿no? Que igual las Perseides. Quizás me había inclinado más por la representación de Tiro. También representaciones de mujeres que aparecen en otros mitos, como Boreas persiguiendo a Oritia. En este caso, bueno, la mujer que aparece no es Oritia, sino alguna de las mujeres que la acompañarían en... Solo me sale la palabra en catalán, lo siento. En el seguici, esto. Lo siento, que a veces... También tenemos algunas representaciones de diosas. Posiblemente este sería una representación de Atenea, aunque no queda claro que pueda ser también algún joven guerrero. Y la representación de aquí sí, Atenea en el mito de Apolo y Marsias. Aquí en el centro Apolo con la lira, Marsias con la flauta y Atenea vigilando el duelo que tuvieron entre los dos, a ver quién de los dos tocaba mejor, si la lira o la flauta. Ganó Apolo y el pobre Marsias pues fue desollado. También una escena del pintor de Eretria sobre el juicio de París, en donde se aparece París y la representación en este caso de Hera. Al lado parecería otra de las diosas, o sea, seguramente estarían Atenea y Afrodita. Y en esta ánfora panatenaica una representación de Apolo de pie haciendo una libación en un ara, y a su lado estaría una figura de Ártemis acompañada de su cierva, y en el otro lado, flanqueando, lo que pasa es que está prácticamente desaparecida la figura, solo se conserva la parte interior, seguramente la figura de Leto, la madre de Ártemis y Apolo. Y en la parte posterior, bueno, las típicas figuras de los tres jóvenes con Himatión conversando. Y en este Stamnos, quizás el mito más, la figura más completa, el combate de Héctor y Aquiles con la muerte de Héctor, enfrente de diferentes dioses. En esta figura pues vemos Aquiles, Héctor ya cayendo muerto delante de la figura de Atenea, y en la parte posterior pues están las figuras de Zeus, Hermes, Hera y algunos otros dioses.
pero bueno, es la representación pues, de la introducción de todas las diosas en el mundo griego. En este caso pues tenían un papel tan importante como muchos de los dioses. Otra figura del mito, Mimone y Poseidón, Mimone yendo a la fuente donde se encuentra con Poseidón. Y después diferentes ya representaciones de divinidades. Una de las más representadas es Nike en diferentes atribuciones, en muchos casos sola o como hemos visto anteriormente en escenas acompañadas de la victoria en la palestra. Evidentemente no podía faltar la representación femenina en el mundo guerrero por excelencia, como son las amazonas. Esta es una de las más bonitas que están ahí en Ampurias, una amazona guerrera tocando la flauta, la siringa, con su escudo con el delfín. Y en este mismo vaso, por la parte posterior, están los combates de las amazonas, hoplitas y amazonas. Se conservan pues, 2 o 3 figuras, están realmente muy fragmentados. Diferentes figuras de amazonas. Aquí en este caso ocupando el medallón central, como en las figuras aquellas de las copas, pues, algunas veces hay pues, simplemente una cara de una mujer normal y en este caso pues, sería una cabeza de amazona, y aquí pues, también las amazonas flanqueando a un caballo. También el mundo mítico, pues diferentes figuras de esfinges. Y entraríamos ya en el gran grupo final, donde tiene la mujer una participación realmente completa, como serían las escenas dionisíacas. En este caso pues, sería una hidria con el triunfo de Dionisos. Y hay diferentes imágenes, sobre todo de las Ménades, en este caso pues, en contacto con los sátiros, o en este caso tocando el tímpano. Hay otras escenas, pasa que no he puesto alguna porque solo estaban muy fragmentadas, de otras escenas de música con crótalos, son también más escenas con tímpanos, seguramente también ligadas a todo este mundo de la fiesta, del ambiente dionisíaco. Es que también las Ménades con los sátiros, y otro ejemplo con los tirsos. En este caso no sabemos si simplemente es una Ménade o podría representar ya a Ariadna, como veremos más tarde. Las figuras de Ménades y sátiros. Aquí pues, llevando los rítones, aquí corriendo. Aquí ya una Ménade desenfrenada con el cántaros, escenas van con la diaule, más escenas de música con los rítonos. Aquí quien están acompañándose es un Eros. Aquí también más escenas del cortejo. Y escenas ya con el triunfo seguramente de Dionisos, que quizás un Eros seguramente coronando a Ariadna. Aquí una vacante con un odre, los prótomos de caballo, una imagen de Ariadna en
cratera de Kerch. Solo, bueno, al final un poco aparte de todas las representaciones de las imágenes de la mujer, al ser Ampurias una ciudad griega, realmente aquí sí que, aparte de, si bien la inmensísima mayoría de los vasos recuperados corresponden a las formas típicas de la vajilla de mesa, todo el conjunto del simposio, los cráteres y sobre todo pues, todo lo que serían las copas, los estifos. Sí que hay un conjunto bastante notable de vasos destinados específicamente al uso femenino, de los cuales, si bien sí que se han encontrado ejemplares en los contextos indígenas, realmente en muchísima menor proporción. Y podemos pensar que realmente en Ampurias estos vasos pues sí que se les daban la misma utilidad que debían tener en Atenas al ser un contexto griego. Como veréis, son todos muy fragmentaditos. Tendríamos el conjunto de lo que serían ya los vasos de tocador, con diferentes ejemplares de lecánides. Serían las lecánides. Como veis, pues las primeras, las más antiguas, del siglo V, estas ya más modernas, como podéis ver, son trocitos. Y las tapaderas de las lecánides, donde aparte de los dibujos simplemente geométricos de ovas, se reproducen también escenas relacionadas con el mundo femenino, como las escenas de gineceo, aquí Eros, también se han encontrado poquitos, pero algunos ejemplares de píxides. Aquí también un par de tapadoras. Esta escena la habíamos visto antes, pero bueno, es uno de los pocos ejemplares de píxides que están en condiciones aceptables. También las tapaderas. Y también algún ejemplar de cotón. Ejemplares de plemócoas no se ha localizado ninguno, pero sí que os he puesto este fragmento donde está representada una de ellas. Y aquí sí que son todos los que están. Pequeñísimos fragmentos de los vasos rituales relacionados con el mundo femenino. En este caso pues serían 3 fragmentos de leves nupcial, en uno de los cuales aparece la figura de Atenea. Y también se ha localizado algún pequeño fragmento, como veis, pues muy pequeños, de los lutróforos, que serían las jarras para llevar las aguas lustrales, básicamente en 2 grandes acontecimientos. Uno en el ritual de la boda, es donde se lleva el agua para el baño de la novia, y también en el otro contexto de los baños sería los contextos donde se llevan las aguas en los contextos funerarios para poder lavar a los difuntos. Y ya está.